Buenos días a todos. Vamos a continuar esta mañana con la segunda parte de nuestra parábola. Recuerden que estamos viendo la serie Las parábolas de Jesucristo. Así es de que es importante, pues, cada parábola, ver su contexto, ver en qué momento histórico se da para poder tener una correcta interpretación. Esta parábola que comenzamos hace 8 días y terminaremos en 8 días, si Dios permite, se titula Parábola del mayordomo infiel. Otra versión le llama, y me parece también muy atinado, Parábola del mayordomo astuto. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, le llama Parábola del administrador astuto. Y yo le llamaría Parábola del mayordomo astuto e infiel. El tema central, y lo vamos a concluir en 8 días, pero lo dejo para lo que lo tengamos presente, es lo que dice Mateo 10:16 en la Nueva Traducción Viviente, que debemos ser astutos como serpientes. Ya lo veremos en 8 días, pero la conclusión a la que llegaremos, les doy el adelanto, pero ya lo veremos con detenimiento, es que debemos ser astutos, sagaces en la administración de las finanzas, del dinero, de la riqueza que Dios nos da. En 8 días vamos a llegar a esa conclusión y la explicaremos con todo detenimiento, y estoy seguro que Dios nos va a hacer reflexionar qué estamos haciendo con el dinero y las riquezas y los bienes que Dios nos da. Sean pocos, regulares, muchos, Dios nos va a pedir cuenta, y algo tenemos que aprender de la sagacidad de gente de este mundo. Ya lo veremos en 8 días. Dice Lucas 16:1, leo rápido la parábola para hacer un breve repaso. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. De un plumazo, la mitad le descontó. Estaría bueno, ¿no? Llegar al banco, a ver, ¿cuánto debes? No, pues, la mitad. Versículos 5 y 6, él dijo: 100 barriles, bueno, escribe 50. Versículo 7, dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad a amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hace 8 días vimos una introducción. Lucas 16:1, hay un administrador que es acusado de disipar los bienes de su jefe, de su amo, del hacendado, del hombre rico. Una persona que abusó de la confianza, y eso aquí en México le llamamos una persona tranza. Tranza, se transó, para hacerlo y decirlo más claro, se transó a su jefe. Entonces, el caso es que fue descubierto, planea una estrategia muy sagaz para que cuando lo corrieran tuviera a quién recurrir. Y este mayordomo, como lo acabamos de leer, usó la riqueza de su amo para comprar amistades, para comprar favores con dinero que no era de él. Entonces, fue una estrategia astuta y sagaz. Ahora, decíamos que dice Lucas 16:8 que el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente.
Y yo les explicaba, son de esos pasajes que en un principio, cuando lo lee uno por primera vez, me pasó hace unos años, dices, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Porque además Jesús dice en el versículo 9 que debemos ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Y así a primera instancia, pues sí, lo vimos hace 8 días, si no somos estudiosos, si no escudriñamos, si nos quedamos ignorantes, si no somos constantes, podemos tener una mala interpretación. Y estos 2 versículos los dejé para el final en 8 días, porque es la conclusión, ese es el punto central. Pero hay que tener el contexto, porque sí, yo les decía, a mí sí me sacó de onda la primera vez que lo leí, porque de un acto reprobable, de un hombre tranza, Jesucristo saca una enseñanza para los discípulos, porque la enseñanza es para los discípulos, ahí lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces, en esta parábola, por supuesto que Jesucristo no nos está llamando a tener ganancias injustas, pero que si las usas para bien, está bien. Esa no es la verdad que enseña, lo vamos a ver en 8 días, pero dice Lucas 16:8, que Jesucristo se refiere a este mayordomo de la parábola como un mayordomo ¿qué? Malo. O sea, que no nos quede duda que sus acciones, su tranza, su abuso de confianza no es reconocido por Jesucristo como algo bueno en ningún momento. Es una persona, un sinvergüenza, pues un tranza de esos que creen que el que no tranza no avanza. Y esa es la claridad con que Jesucristo dice en Lucas 18, era un mayordomo malo. Bueno, dice el primer versículo, Lucas 16:1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. La versión de Dios habla hoy dice, Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. Lo primero que marcábamos es que la enseñanza es ¿para quién? Para discípulos, para los discípulos, por lo tanto es para nosotros. Lo que vamos a aprender de esta parábola es en primera instancia para nosotros como hijos de Dios. Y aquí vemos que alguien, no dice quién, no es lo importante en la parábola, pero alguien le dice al jefe, ¿sabes qué? Te están transando con tus bienes. Alguien lo acusó, no es lo importante quién, en la parábola no es lo importante, pero pues era una persona que estaba transando, que finalmente se le reconoce como sagaz y lo veremos en 8 días, pero la sagacidad y la astucia, mis hermanos, puede ser usada para bien o para mal. En México, el mexicano es conocido por su astucia para muchas cosas. Desafortunadamente tenemos fama de usarla ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Para mal. No sé si han oído de los famosos, por ejemplo, por dar ejemplos, de los famosos coyotes, pero no los que están allá en el monte, sino que tú puedes ir a un trámite de lo que quieras, de comprar un boleto para el partido de fútbol y hay un coyote que te consigue la fila 2 enfrente del palco, lo que quieras te lo consiguen. Son muy sagaces, muy astutos. Tú quieres, no sabes manejar, no tienes auto, pero necesitas una licencia, hay quien te la puede conseguir. En México son, pero abusados. Espero no tengas una así, pero sí los hay. ¿Quieres un título universitario? En Santo Domingo, ahí en el centro, te consiguen de lo que quieras. Si quieres ser licenciado ¿en qué? Ingeniero en mecatrónica. Son muy sagaces, pero a veces los cristianos confunden esta astucia como algo bueno. Un día llegó un cristiano y me dijo, no, ¿sabes qué? Es una lata verificar y yo ya me conseguí placas de Guerrero. Oye, pero tú vives en Morelos. No, pero tengo un cuate, me las consiguió por menos de 500 pesos. ¿Está bien eso? ¿Es tranza o no es tranza? Pero dice, no, es que es bien vivillo.
Entonces, ahora también hay astucia para lo bueno. Por ejemplo, los mecánicos mexicanos tienen fama de arreglar cualquier cosa. De cualquier cosa. O sea, en Estados Unidos y en otros países no te reparan, te dicen, esta pieza hay que cambiarla. Y te sale muy caro. Y aquí en México le buscan. Una vez se me descompuso un bocho que tenía hace muchos años y se le rompió la banda. Y saben que si la banda no avanza. Y no había cerca una refaccionaria, pero pasó, ya ven que luego pasan unos como mecánicos, dice, mira, no traigo banda, pero tienes un trapo y aquí tengo un alambre, y con un trapo y un alambre pude manejar varios kilómetros y llegar a donde venden las bandas que faltaba. O sea, son astutos, o sea, a veces también para bien, pero en general el mexicano desafortunadamente tiene esa fama de tranza, de que es vivillo desde chiquillo, pero para lo malo. Entonces, dice Lucas 16:1 que finalmente alguien acusó a este mayordomo de tranza. No importa quién, pero le dieron la noticia y ya lo leímos, es un mayordomo malo. Ahí establecimos un principio bíblico. Mateo 4:22. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y dice la palabra, ni escondido que no haya de salir a la luz. O dice la Nueva Traducción Viviente, pues todo lo que está escondido, tarde que temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Entonces, que nadie crea es que nadie me vio. Para empezar, ¿quién sí nos ve? El que importa por sobre todo los demás. Pero tarde o temprano la verdad sale a la luz. Bueno, dice aquí que este hombre era un hombre rico. Y la palabra rico en el griego plousios significa que abunda en riqueza material. Pero el texto de esta parábola nos habla de un hombre muy rico, tanto que tenía un mayordomo. O sea, solo la gente muy rica podía tener un mayordomo, un administrador que le administrara todo. Pero además, por lo que leemos en la parábola y explicábamos hace 8 días, este hombre rico le tenía mucha confianza. Él le delegó todo, él no sabía nada. Normalmente hay dueños de empresas de negocio que están, como dice el dicho, al ojo del amo, engorda el caballo. Entonces, ahí están presentes, viendo, haciendo, pero a este hombre, a este mayordomo, le dejó la libertad de manejar todo como quisiera, de tal manera que ni siquiera sabía cómo estaba la situación. Eran hombres ricos, pues, que se hacían de un mayordomo, y por lo que vemos aquí, además de muy rico, pues tenía mucha confianza en ese mayordomo. ¿Se acuerdan? Citábamos hace 8 días de un mayordomo digno de seguir su ejemplo. ¿Quién era? José, que de lavar letrinas de esclavo, Potifar lo puso en todos sus negocios. Fue un mayordomo fiel, muy diferente al de la parábola. Para que nos demos una idea, dice Lucas 16:6 que este hombre rico pues tenía deudores. Por ejemplo, aquí se mencionan a 2. Lucas 16:6 dice que había uno que le debía 100 barriles de aceite. Ahorita les explico y hacemos cuentas monetarias de cuánto significa, pero en el versículo 7 que había otro que le debía 100 medidas de trigo. O sea, no solamente tenía muchas riquezas, había muchos que le debían. Y ahorita vamos a ver por qué digo que muchos, si la Biblia menciona 2. Pero en un momento les digo pues a cuánto ascendía. Pero lo más seguro es que el mayordomo tenía la libertad, a ver, te presto, etcétera, esa libertad de manejar las finanzas de este hombre. ¿Qué hizo el hombre rico cuando se entera que le estaban transando en su negocio? Dice Lucas 16:1 que después de que fue acusado ante él como disipador de sus bienes, versículo 2 dice que le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. La versión Dios habla hoy dice que él lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Da cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. Aquí hay algo interesante que también nos hace ver que es un hombre rico. Esta expresión da cuenta, o esta expresión que dice ahí, da cuenta de tu mayordomía, habla de que le pide un informe completo.
y que seguramente, les explicaba yo hace 8 días, le iba a llevar varios días en los que planeó una estrategia que vamos a comenzar a analizar hoy, pero le dice, necesito un reporte completo. Quizás alguien hubiera dicho, yo lo despido en ese momento, mando una auditoría y este cuate es más que me lo detengan en la cárcel y hacemos la auditoría, pero le dejó, todavía el amo le deja, a ver, te doy tiempo para que me hagas un reporte antes de que te despida. Entonces, él sabía que iba a ser corrido y diseña un plan astuto, sagaz, porque dice el versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Aquí en México diríamos, o lo traduciríamos, ¿qué haré porque ya me van a correr? Me van a despedir. Y luego expresa, dice, cavar no puedo. O sea, hasta orgulloso, delicadito el hombre, ¿no? No, lo que no me la vayan a poner de chalán por ahí, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Esto nos hace ver que le esperaba un futuro muy difícil a este mayordomo, por su tranza, por su engaño, porque incluso se ve en la necesidad, dice, de que quizás tenga que mendigar, si lo notan, porque en la cultura de ese tiempo, imagínense denunciar a alguien como tranza. ¿Ustedes creen que alguien le iba a dar trabajo? No, vente acá conmigo. Si al hombre muy rico transó, es capaz de todo. Entonces, él seguramente ya se veía mendigando dinero, porque además dice que pues no quería un trabajo pesado. No, cavar, que era pues un trabajo pesado, pues, así hay gente que no le gusta el trabajo que cuesta trabajo. La gente hoy quiere un trabajo, ¿no? En Zoom. Por Zoom se acostumbraron a la pandemia pero mucha gente así sale buscando trabajo, y cuando le dices, mira, tienes que entrar a las 8 y tus responsabilidades serían esta y esta. No, gracias. Y ahí andan buscando donde les paguen mucho haciendo poco. ¿Sí o no? Y más, ¿cómo le llaman a las nuevas generaciones? ¿La generación Z? ¿Cuál? Pues no sé, la más reciente, porque están los millennials, pero ¿la de cristal? La Z, como Messenger Z. Bueno, los jóvenes, yo me he dado cuenta que no aguantan en un trabajo. Una vez contratamos a una persona, fue la que me duró menos. Antes de que acabara la jornada laboral, ya estaba renunciando. No, es que no pensé que fuera así. O sea, tan como cavar no puedo y mendigar les da vergüenza. O sea, es que además imagínense, era mayordomo de un hombre importante y de repente caer a lo más bajo, pues no es fácil. Yo conozco gente que a lo mejor era gerente de un banco, los liquidan, como sucede en muchas empresas, hacen liquidación de personal y luego pues les da pena que los contraten, no sé, de vendedor en una tienda. O de Uber, de Uber, si yo era el gerente de Bancricri. Entonces, así vemos a este hombre, porque eran las consecuencias de no obrar honestamente. Como muchos políticos, ¿con qué cara van a pedir trabajos? Hay muchos que están en el bote, pero la gran mayoría siguen libres, ok, muchos se robaron mucho dinero, pero ¿tú contratarías a uno de esos políticos en tu trabajo? Que tuvieras una empresa y mira, ese fue funcionario en el ayuntamiento de Cuernavaca. Esos que le invirtieron al puente y todo eso ahí en el paseo, ¿verdad? Que se cayó en el paseo ribereño. Ahí vemos corrupción, etcétera. De hecho, no sé si han pedido trabajo, pero te piden referencias. Y si trabajaste en gobierno, no es una buena referencia, pero el cristiano no debería tener temor cuando vas a pedir trabajo, porque te piden referencia de familiares, y a lo mejor el familiar va a hablar mal de ti, o quién sabe. Te piden referencia de amigos, pero te piden referencia ¿de dónde? De tu anterior trabajo. Y hay gente que no pone su anterior trabajo porque lo corrieron por tranza. Podríamos poner en una solicitud de trabajo,
aquí trabajé y llámenle, por supuesto, llámenle. El que nada debe, nada teme, ¿no? Sin ningún temor porque fuimos honestos, justos, etcétera. Bueno, este hombre flojo, orgulloso, dice el versículo 4, que tuvo una gran idea, muy sagaz, muy astuta. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. O dice el versículo en la versión Dios habla hoy, ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Él ya se está viendo en la calle, consecuencia de su deshonestidad, y él idea un plan. Quiere decir que todavía tenía acceso a la administración, porque vean el plan que ideó para que cuando lo corrieran tuviera quien le ayudara. Dice el versículo 5, llamó entonces uno por uno a los que le debían a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después le preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes? Este contestó, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. Vean qué astuto plan. Y ahorita les voy a decir algo que era una costumbre de la cultura de la época, pero decide, para hacerse de amigos, para comprar favores, perdonarle la deuda a diversos deudores de su amo. Uno dice Lucas 16:6 que debía 100 barriles de aceite, era aceite de oliva. Ahorita les doy una idea de lo que equivalía en dinero o en salario, pero el otro en Lucas 16:7 debía 100 medidas de trigo. Y debo decirles lo siguiente, porque imagínate que recibes una condonación de deuda. ¿Cómo recibirías le pondrías peros? Que a alguien le debes 10,000 y te dice, no, mira, déjalo en 5. ¿Qué le quedas? No, ¿cómo crees? ¿Así le dirías? No, pues muchas gracias. O que te hablen del banco, ¿ah? Hemos decidido en la institución de este banco que usted que debe. A ver, ¿cuántos tienen una deuda? ¿Para qué andan pidiendo? No debáis nada a nadie. Entonces, quieren que les suceda así, que llegue un mayordomo y les diga, ¿sabes qué? La mitad de tu deuda. Pero, ¿a poco no te pondrías feliz si tienes una deuda que alguien te diga, pues el 50%? Pero además este mayordomo lo hace sin ninguna autorización y para obtener un beneficio él. Déjenme decirles esto de la cultura de ese tiempo. Independientemente del mayordomo malo que lo hace para beneficiarse injustamente con dinero que no es suyo, sucede que era común en la cultura que si tú ayudabas a alguien, el otro se veía seriamente comprometido a ayudarte si un día tienes necesidad. Pero hablo de un compromiso real, moral, no era legal, pero casi legal, donde de verdad tú me ayudaste y el día que lo necesites, cuentas conmigo. Era una costumbre cultural, o sea, algo totalmente que cumplía la gente. Si tú me ayudaste, no dudes pedirme ayuda cuando lo necesites. Igualito que en México, ¿no? No, que luego tú ayudas a alguien y te dejan en visto en el WhatsApp, ¿no? Oye, fíjate, me dejó en visto, ¿no? Te desconocen. Pero en esa cultura era una obligación moral. Entonces imagínense el mayordomo que condona deudas de ese tamaño. Ahorita les explico, pero ¿qué obligación moral tenían con él? O sea, estaba comprando favores para pasar el resto de su vida bien, porque ya lo iban a correr y su fama ya iba a estar muy deteriorada. Entonces lo hizo con toda intención de conseguir un favor de ellos, sabiendo que era la cultura, que era una obligación moral, era casi una obligación legal. Si alguien te ayudó, estabas obligado sí o sí a ayudarle. Ahora, reflexionemos nosotros, aprovechando el tema, y reflexionemos en esto.
como cristianos, si ayudas a alguien, ¿debes hacerlo esperando algo a cambio? Por supuesto que no. Debemos hacerlo de corazón sin esperar absolutamente nada a cambio. Para empezar, hay una verdad espiritual que cita Pablo de Jesucristo en Hechos 20:35, que dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es que dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos verdaderamente lo creemos? Ahorita podemos decir amén, pero no, es que a mí me encanta que me den. Pero ¿a poco no hay una grande bendición en dar, en ayudar? Dice la versión Nueva Traducción Viviente: y he sido un ejemplo de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Creámoslo, hermanos. Es una bendición cuando ayudas, cuando das. Y dice que esto lo dijo ¿quién? El Señor Jesús. Pero si ustedes buscan en los evangelios, no hay tal verdad escrita. Busquen, no lo hay. Lo cual no quiere decir que no lo haya dicho. Ojo aquí, porque dice Juan en el capítulo 20, versículo 25, que Jesucristo hizo muchas cosas que no están escritas. Dice: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, esto no está escrito, pero lo dijo el Señor Jesús. De alguna manera Pablo sabe que el Señor Jesús dijo: hay más bendición en dar que recibir. Es una verdad bíblica que no está, insisto, en los evangelios, pero en los evangelios hay tantas cosas que hizo Jesús que Juan dice no cabrían. Imagínense todas las cosas que hizo y dijo Jesucristo, pero lo que está es lo que Él quiso revelarnos. Amén. Entonces, por eso Pablo de alguna manera sabe que una enseñanza del Señor Jesús era: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo se siente uno cuando das? Cuando ayudas, pero de verdad, de corazón, que dice, no necesitas publicarlo en Facebook. No, ¿verdad? Porque hay gente que da: ay, miren, aquí estamos ayudando, aquí ayudando por acá. No, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o al revés, ¿no? Ahora, también es una gran bendición ayudar a un cristiano, porque sabes que el cristiano le va a dar gracias a Dios. Porque la Biblia dice en Gálatas 6:10 que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Al vecino al vecino, al tío, a quien sea, pero dice mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. Veámonos entre hermanos como los primeros destinatarios de una ayuda cuando hay una necesidad, mis hermanos. Es una bendición ayudar, y mayormente a los de la familia de la fe, y como dice Hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir. Dar que recibir. Hay gente que anda en las iglesias nada más para recibir, y van a pedir, y entran a una iglesia y es pedir, pero debemos venir a dar, primeramente a darle nuestra alabanza a Dios, a darle gloria, honra, y a servirnos y a dar. Eso debiera ser el corazón del cristiano. En cambio, el mayordomo no, él hizo un favor o varios favores, ¿para qué? Para recibir, para cobrárselos después. Y no es la manera como debemos actuar. Jesucristo dijo en Lucas 6:34, escuchen esta verdad: y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes?
Dice, hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de perdón, estoy leyendo la otra versión. ¿Qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35, vean lo que dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, ¿qué dice ahí? No esperando nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Tan bueno es Dios que hace salir su sol y caer su lluvia sobre malos e injustos. Amén. Entonces, vean la Nueva Traducción Viviente, dice, y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Entonces, ¿cómo debemos ayudar, prestar, hacer el bien a alguien sin esperar nada a cambio? Aún fuera tu enemigo, dice Proverbios 25:21, si el que te aborrece tuviere hambre, desquítate ahora sí. ¿Así dice? Ahora sí. Dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Vean la diferencia de lo que dice la Biblia con la actitud del mayordomo malo. Él con toda intención dijo, y además, sobre todo, con dinero que no era suyo. Como hijos de Dios, mis hermanos, debemos ser misericordiosos, compasivos ante la necesidad de los demás, especialmente pues a favor de los más necesitados. Es un principio bíblico que viene desde el Antiguo Testamento, dice Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en algunas de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y hay hasta instrucciones que cuando le prestes a tu hermano, no le cobres intereses. Yo he conocido cristianos agiotistas, de verdad, que prestan el 10% mensual. Imagínense, no, ¿cuánto está la tasa de referencia? Ni a 8 llega. 7.75. No, debemos prestar, mis hermanos, ayudar sin esperar que se nos devuelva. Es más, prestar sin esperar que te lo pague. Porque hay gente que sí ayuda de quien espera recibir, trata bien a la gente de quien espera recibir, se relaciona con lo más fifí de la zona, de este le puedo sacar algo, el compadre va de diputado, lo voy a invitar a comer, a ver si me da un hueso, sí o no. Jesucristo habló algo al respecto, fíjense, Lucas 14:12. Lo invitaron un día a comer y dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Escuchen el versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te lo pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No vamos a analizar todo el fondo de la enseñanza, pero claro que la enseñanza no es que no invites a algún vecino rico, no está diciendo no invites a tus familiares. El fondo es que le debemos dar prioridad al necesitado. Muchas personas, insisto, solamente se relacionan con los que les convienen. Yo tenía un amigo en el banco que cómo se relacionaba con la gente, pero él era político. Decía, es que son votos.
son votos, ¿no? No existía el Facebook y todo eso, pero y tú lo veías y saludaba, ¿qué tal, mi hermano? Y luego no, dice, pero son votos, y ciertamente se lanzó a la campaña, pero no la logró. Pero bueno, muchas veces la gente, y a veces nos pasa, mis hermanos, y meditemos, tratamos bien al que me conviene, mira ese hermanito, trae buen carro, ese hasta lo saludo de abrazo, no, aquí no hay pandemia con él, ¿no? El Señor Jesucristo nos llama a ser misericordiosos, generosos, especialmente con los más necesitados. Entonces, relacionarte, invitar a alguien, hacer algo por alguien sin esperar que te lo recompense, porque muchas veces somos convenencieros. Es lo que hizo el mayordomo malo, ayudó, dijo, estos me van a ayudar después, porque sabía que lo correría. Entonces Lucas 14 habla de esa generosidad, de ser genuino, compasivo, especialmente, insisto, con los que más lo necesitan. Es un principio bíblico que viene desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 14:29 dice: y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es un llamado a todos, mis hermanos. Ya verán en 8 días la conclusión final, pero desde aquí ya estamos aprendiendo bastante. Lucas 6:35, debemos ayudar, prestar sin esperar ¿qué? Nada a cambio. No le andes mandando WhatsApps, ¿cuándo me pagas? El cristiano debe ser, como dice el Salmo 112:5, el hombre de bien tiene misericordia y ¿qué hace? Y presta, gobierna sus asuntos con juicio, sabe, ¿verdad? No nos trata de salir y ahora le voy a prestar a todo mundo a ver quién quiere. Con juicio, pero misericordioso, generoso. Ahora, ojo aquí, a ti que te prestan, no abuses de estas verdades. Paga. Es decir, puede haber quien diga, no, es hermanito, ¿no? Me prestó y no me va a cobrar. Una vez en la iglesia, cuando estábamos allá en Plan de Ayala, nos enteramos de una persona que iba cada domingo y amén y aleluya y tenía todo el lenguaje muy bíblico, pero de repente me dijo alguien, oiga, fíjese que no le quiero cobrar, pero me pidió 100 pesos el otro día pero supe que al hermano tal también, y de repente me entero a toda la iglesia de a 100, a 200, y cuando se fue a otra iglesia ya, ¿no? O sea, es el otro lado de la moneda. Bien dice el Salmo 37:21, el impío pide prestado y ¿qué? Y no paga, mas el justo es compasivo y da. O la Nueva Traducción Viviente dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Entonces, si debes, paga. O sea, no abusemos, el hermano sabe que es más bienaventurado dar que recibir, y de ahí te agarras. Dice Romanos 12:7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, o sea, también si le debes hacienda, al día. Al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie, ¿qué? Nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque ¿qué pasa? Insisto, que de verdad hay hermanos que piden, conociendo estas verdades, con la intención de no pagar. No, al fin es cristiano, al fin es hermano, ¿alguien se lo han hecho? Que te pidieron, y luego uno no debemos cobrar, pero el que debe, trate de pagar, y el que da, no espere que le paguen, pero si los dos hacen lo que deben de hacer, santo remedio, ¿no? Pero debemos ser generosos, insisto, ayudar al necesitado por amor, por misericordia, porque cuando lo estamos haciendo para un necesitado, lo estamos haciendo para Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 25:35, porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos en la cárcel, enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, pero cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es un llamado a ser generosos, mis hermanos. Ya veremos en 8 días, pero ciertamente cuando lo hacemos de corazón hay un principio bíblico que dice, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será ¿qué? Saciado. La versión Dios habla hoy dice: el que es generoso prospera, el que da también recibe. Pero no lo hacemos por eso, sino por un corazón de gratitud por aquel que nos ha dado todo lo que tenemos, comenzando por la vida eterna, la vida física, y lo que tengamos, mucho, poco o regular, y tenemos que ser generosos. Amén. Y no lo hacemos porque sabemos que recibiremos, ¿no? Como esos predicadores, aquí dice la Biblia que te va a dar al 10 por 1, y hay unos que hasta hacen cuentas. A ver si le doy 1000 por 10, qué buen negocio. Bueno, en fin, es otro tema. Pero bueno, el mayordomo, termino con esto porque vamos a terminar en 8 días la conclusión, la parte central de la parábola. Pero dice, el mayordomo siguió con su plan, dice Lucas 16:5, llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Tú vales, siéntate y enseguida haz otro por 50 solamente. ¿Cuánto representaban 100 barriles de aceite? Aproximadamente, escuchen, es el equivalente, es aceite de oliva. El aceite de oliva se utilizaba para todo, como alimento, para la unción, hasta para las todo lo que se hacía en las sinagogas, etcétera. El costo de esto representaba por lo menos 1000 denarios. Y si se acuerdan, vimos en la parábola de los obreros de la viña que un denario era un buen salario por un día. El salario de un militar del ejército romano. Entonces 1000 denarios representaba el salario de 3 años de un obrero. 3 años, 1000 denarios. ¿Y cuánto le condonó? La mitad. O sea, aproximadamente 1 año y medio de salario. ¿Cómo se pondría ese hombre? Seguramente, gloria a Dios. O sea, una buena condonación, 1 año y medio de salario. Ahora dice Lucas 16:7 que el otro debía 100 medidas de trigo y le condonó, no le condonó la mitad, le condonó 20, porque dice escribe 80, o sea, de 100 que debía 80, no, le condonó menos, no, porque 100 medidas de trigo se obtenían de una cosecha de 100 hectáreas. Una hectárea son 10,000 metros cuadrados, si no me equivoco. Entonces, 100 hectáreas.
En dinero representaba el salario de un obrero de 10 años, pero le condonó el 20%, o sea, el equivalente a 2 años de salario. A este le condonó más. Aunque parece menos en porcentaje, en dinero le condonó más. O sea, si era una cantidad importante la que condonó, pero ojo aquí, no fueron los únicos a los que les condonó una deuda. Son los únicos que se menciona, porque vean el versículo 5. Llamó entonces, ¿qué dice ahí? Uno por uno. O sea, ¿ustedes qué creen que para dos va a ser uno por uno? A ver, vénganse los dos, siéntense aquí. No, la expresión uno por uno habla de que eran muchos. La parábola menciona dos, el de las 100 barriles y el de las 100 medidas de trigo. Pero quiere decir que perdonó una fortuna, mis hermanos. ¿Qué iba a obtener a cambio este hombre? Favores para toda la vida. Lo hizo con todo. Él no conocía lo de hacer el bien, es más bienaventurado dar que recibir, no des esperando algo a cambio. Él sabía que de esto iba a vivir toda su vida. No sabemos cuántos, no podemos especular, pero imagínense, llamó uno por uno, y a uno le condonó 1 año y medio de salario, a otros 2 años. O sea, yo creo que de ahí sacó favores para toda la vida. Pero ¿cómo le llama Lucas 16:8? Mayordomo malo. Alguno pensará y dirá, lo que debería seguir a continuación en la parábola debe ser algo como esto de Mateo 25. Fíjense, quizás esto debería seguir. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y sí, seguramente eso se merecía. Pero ¿qué dice la parábola que pasó? Versículo 8 de Lucas 16. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, dice Jesucristo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa? Eso lo vemos en 8 días. Eso lo vemos en 8 días porque lo vamos a ver con todo detalle. Y yo insisto, como lo dije hace 8 días, yo creo que a todos nos va a mover el tapete el Señor. ¿Qué estamos haciendo con los bienes que nos da? Hay algo de la sagacidad de este hombre que nos llama a Jesucristo a imitar. Pero ya veremos en qué contexto y en qué forma, porque la enseñanza Lucas 16:1 es ¿para quién? Para los discípulos. Entonces, en 8 días vemos la conclusión. Por lo pronto yo les invito a que oremos y reflexionemos en lo que hemos visto hoy. Meditemos, hermanos, mientras estamos ahí con nuestro rostro inclinado. ¿Hemos sido generosos, misericordiosos con el necesitado? Cada uno delante de Dios, mis hermanos, es para cada uno de nosotros. ¿Ayudas a la gente sin esperar nada a cambio? ¿Así lo hacemos? ¿O estás esperando a ver qué le sacas ahora que le den ese nuevo puesto en el gobierno? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te amistas? ¿Nada más con el que le puedes sacar un provecho? ¿O realmente nos relacionamos con la gente, con los necesitados, como lo vimos en la enseñanza de Jesucristo? Cuando ayudas a alguien, honestamente piensa, ¿estás esperando cuándo te puede devolver el favor? ¿O le ayudas con toda intención sabiendo que vas a tener una necesidad y Él te podrá ayudar? Recuerden que lo leímos y dice, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
También vimos que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Oremos a Dios si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos exhorta, yo creo que ha penetrado al fondo de nuestro corazón y ha discernido los pensamientos y nos ha mostrado áreas en las que necesitamos dejar que tu Santo Espíritu siga transformándonos. Porque tu palabra nos llama a ser misericordiosos, a ayudar al necesitado, a ser generosos, a no esperar nada de nadie, a hacerlo con un corazón grato, sabiendo que lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo para ti. Este ejemplo del mayordomo malo también nos hace reflexionar en esta área, Padre Celestial. Por supuesto, en 8 días veremos el punto central de la parábola, pero creo que con lo que hemos visto hoy hay bastante que reflexionar, porque seguramente todos, independientemente de nuestra situación económica, siempre tendremos algo o alguien más bien con mayor necesidad, a quien poderle compartirle un pan, a quien poder compartirle un vaso de agua, a quien poder ayudar. Tú fuiste ejemplo de amor, de misericordia. Nuestro Señor Jesús es ejemplo de seguir sus pisadas, fue generoso, bondadoso. Cambia y sigue transformando nuestro corazón. Y ahí donde hemos fallado, Señor, perdónanos. Porque quizás hemos tenido gente que tiene hambre, que tiene sed, que está en una dificultad y no le hemos ayudado. Y yo creo que tú nos estás hablando a cada uno en lo particular. Tú has sido misericordioso con nosotros que no merecíamos nada. Bueno, sí merecíamos algo, el infierno, la condenación, porque la paga de nuestro pecado era muerte, pero tú nos diste una dádiva que es Cristo Jesús, es la vida eterna en Cristo Jesús. Así es que nos diste lo más valioso y además nos das todas las cosas. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, y oro que tu Santo Espíritu haga que esta enseñanza no se quede ahí en el conocimiento, que muevas nuestros corazones a la generosidad, porque ya veremos en 8 días que una parte importante de nuestra mayordomía es invertir en el reino de Dios, y no lo reducimos al sostenimiento de la iglesia a través de diezmos y ofrendas, sino que lo que tú nos das, planear estrategias para que redunden en más almas para Cristo. Ya lo veremos, Señor, pero gracias por tu palabra que hoy nos ha confrontado. Gracias en Cristo Jesús. Amén.